Buenas noches, hermanos. Es una alegría verles nuevamente y poder seguir adelante en la temática que estamos teniendo estos días, para comprender mejor la palabra de Dios y estudiar lo que Dios ha dejado para nuestra salvación, para seguir adelante comprendiendo las cosas espirituales que tienen que ver con esta hora. Cuando estábamos viendo en la película de Jesús, ¿verdad?, el momento cuando Cristo es entregado, yo pensaba, ¿cómo fue posible que habiendo hecho Dios tanto por su pueblo durante milenios enteros, Dios guió a ese pueblo y sin embargo la inmensa mayoría rechazaron a Cristo? La inmensa mayoría lo condenaron a muerte y gritaron guiados por demonios: crucifícale, crucifícale. Hermanos, no se puede jugar con las cosas espirituales. Las cosas espirituales van más allá de nuestra comprensión. No podemos jugar con el autor del pecado. Satanás es mucho más poderoso que el ser humano. Y si el Espíritu de Dios no guía nuestra vida, tarde o temprano entregaremos a Cristo nuestra existencia. Esa es la realidad. Es así. Ahora, hay una guerra en el universo. Y esa guerra está circunscrita ahora en la tierra debido a que Satanás perdió una y otra batalla, hasta que finalmente quedó esta tierra, ¿verdad?, porque el hombre se la entregó. Y aquí se están llevando a cabo las escenas finales del tremendo y terrible conflicto. Nos encontramos al fin del conflicto porque así lo dice el Señor. Y en esta hora especial yo uso una ilustración siempre. Satanás tiene la tercera parte de los ángeles que una vez fueron justos, pero que ahora se llaman los demonios, ¿verdad? Y así como cuando Lucifer, o mejor dicho, Satanás, se dedicó a hacer caer a Eva y a Adán en el principio del gran conflicto, el autor del mal hoy tiene un trabajo especial, que por eso es que dice allí el texto de hoy, ¿verdad?, desde que comenzamos, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra el pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de la mujer, hermanos? Quiero que quede claro esto al comenzar. ¿Quién es el resto de la descendencia de la mujer? Que es mencionada aquí en Apocalipsis. Y está mencionada en Apocalipsis capítulo 12, donde se narra la historia del pueblo de Dios, ¿verdad?, hasta el fin del tiempo. Entonces, ¿quién es el resto de la mujer? ¿Quién? Nosotros. El remanente, hermanos. Y yo voy a ser más claro, el pueblo de Dios es la iglesia adventista. De manera que Satanás tiene un objetivo especial. Los demonios tienen el mundo a su alcance. Los demonios trabajan, hacen desastres todos los días, causan rebelión contra el cielo y se gozan. Y finalmente los elementos de la naturaleza serán controlados completamente por ellos. Pero Satanás tiene, siendo el mayor de ellos, ¿verdad?, el líder de ellos, tiene una tarea en particular, y es destruir a la iglesia de Cristo, hermanos. Hacer que nosotros nos perdamos a pesar de la enorme luz que poseemos. El antiguo Israel del tiempo de Cristo, hermanos, les faltó luz, realmente no tenían las escrituras en sus manos, los escritos de los profetas que señalaban al Mesías de Dios, lo tenían. Y la inmensa mayoría tentó ¿a quién? O sea, entregó a Cristo. Cuando la sierva de Dios habla de la entrega final que en realidad fue hecha de Jesús, y ella se refiere especialmente a los discípulos que se encontraban. Y Pedro, ustedes se acuerdan que había asegurado, había dicho, yo no te voy a entregar, Señor. Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y entonces Cristo en el Getsemaní elige a los 3 discípulos, y entre ellos estaba ¿quién? El apóstol Pedro.
y les pide que velen, aunque sea que oren por él, mientras él enfrentaría ahora a Satanás en forma personal y directa. La tentación que Cristo recibió en ese momento, ninguna pluma puede describir. Y él necesitaba la compañía de aquellos discípulos que tanto amaba. Necesitaba la compañía de aquellos que había venido a salvar. Pero hermanos, los discípulos se durmieron inmediatamente. Y la sierva de Dios dice que estaban dominados por un extraño estupor satánico. Yo he pensado muchas veces en esa frase, hermanos. Y ella compara y dice que el pueblo laodicense tiene el mismo problema actualmente. O sea, no es la lucha nuestra, hermanos, no es contra carne y sangre. Es contra el autor del pecado, va más allá de lo que nosotros podemos entender. Por lo tanto, tenemos que entregarnos a Él para poder vencer. Ahora, Dios prueba a Israel, y ahora vemos a Israel cuando sale, mejor dicho, cuando va a entrar en la tierra prometida. Vamos a leer algunos pasajes. Ellos cruzaron primero, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, por un milagro de Dios. Los egipcios perecieron en aquellas aguas borrascosas. Y hermanos, hay un secreto que para mí me parece importante, que el pueblo de Dios debe entender, y sobre todo en la hora final del conflicto entre el bien y el mal. Repito, estamos en un conflicto, hermanos. El que no entiende esta guerra no entiende lo que realmente es la salvación. Ahora bien, leamos allí el pasaje número 1 que tenemos para esta noche. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Qué texto raro, ¿verdad? ¿Cómo es el asunto? ¿Me pueden decir? ¿Me lo pueden explicar? El Señor hizo vagar su pueblo, o mejor dicho, los que no por fe no entraron en la tierra prometida, y por lo tanto vagaron 40 años en el desierto. Y tuvieron que luchar, tuvieron pruebas tremendas. Y cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? A la tierra que fluía leche y miel, y ahora la generación rebelde pereció en el desierto, el Señor hace algo, como dice el pasaje. Estas pues son las naciones que dejó Jehová, y las dejó con un propósito, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. O sea que el Señor estaba dejando especialmente a algunos, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Hemos entendido eso? Para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. Entonces, hermanos, ¿qué es el conflicto entre el bien y el mal? Es una guerra ¿contra quién? Contra Satanás. Y yo quisiera decirles hoy, hermanos, que cuando nosotros descendemos a las aguas bautismales, y hacemos un pacto con aquel que no conoce derrota. Miguel, el nombre Miguel significa quien es como Dios, y se lo usa cuando Cristo está en guerra, cuando Cristo conduce a su pueblo en la guerra entre el bien y el mal. Pero puede ser que el pueblo remanente no entienda este lenguaje y cree que solamente algún predicador que anda un poquito mal de la cabeza lo usa. Aquí dice que el Señor especialmente dejó esas guerras para que realmente Israel pudiese entender y comprender, y los que no habían participado pudiesen entender lo que Dios los había de acompañar, pero que realmente el Evangelio, hermanos, es una batalla. El Evangelio es una guerra contra el mal, y el que no entre en guerra contra el pecado, entonces no podrá heredar el reino de los cielos. Está clara la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a leer el versículo 3 de Jueces 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta el llegar a Hamat. Bueno, aquí menciona, ¿verdad?, algunos de los que dejó el Señor. Esos fueron los pueblos elegidos por Dios, para que realmente y eran enemigos del pueblo de Dios.
pero los dejó y la guerra iba a estallar contra ellos habían de guerrear. Ahora vamos a ver un poquito de Daniel 11. Dirán ustedes, bueno, pastor, ¿por qué tenemos que ver Daniel 11? Es muy complicado. Pero hermanos, cuando veamos algunos pasajes en esta noche vamos a entender que no debería ser complicado para nosotros. Y si es complicado, por algo es. Porque deberíamos conocer profundamente Daniel capítulo 11. Aquí menciona algo, el rey del sur. En primer lugar voy a aclarar para después de ver algunas cositas. Que el rey del sur que aparece en Daniel 11 representa el ateísmo, o sea, a los pueblos que negaban a Dios simplemente, al Dios supremo, al Dios eterno. Y por supuesto, ahora leamos en Apocalipsis 11, el versículo 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí está hablando, hermanos, de un periodo que ya estudiamos y sin duda que lo hemos estudiado nosotros en nuestra casa. Yo no voy a preguntar hoy, que levanten la mano para saber de qué está hablando allí. Pero está hablando de Francia. Está hablando de Francia, que cuando Francia se cansó de ver a ese rey del norte, como es mencionado en la Biblia, ya vamos a leer enseguidita, me refiero específicamente al pontificado, en su lujuria, en su drama de la persecución. Entonces, he aquí que tiraron la Biblia, nombraron la diosa de la razón, se burlaron de las cosas de Dios, llevaron en cautiverio a Pío VI y ahí se murió en el destierro, ¿verdad? Tal cual estudiamos. Pero habla de esa ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, dice aquí, como dice la verdad, dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Por esos 131 años Francia negó profundamente a Dios. La profecía lo decía con claridad. Eso tenía que ocurrir, ¿verdad? Pero ahora veamos al rey del norte aquí, ¿verdad? En la profecía también, en Isaías capítulo 14, el versículo 13. Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, aquí dice algunas cosas que tenemos que entender, hermanos. Sigamos atentamente para no perdernos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de, ¿qué dice allí? ¿Qué dice el texto? A los lados del norte. ¿Quién es el que decía eso? Satanás. ¿Quería ser igual a quién? A Dios. De manera que el verdadero rey del norte es Dios, es Cristo, el trono de Dios. Pero aquel que es falso, el falso rey del norte, es el que quería sentarse en el trono sublime, ¿verdad? Que se describe allí a los lados del norte. ¿Estamos comprendiendo? De manera que en la Biblia aparecen dos reyes del norte. El verdadero, que es nuestro Padre Celestial, y el falso, que ¿quién es? Satanás, el autor del pecado, que lucha contra Dios y luchará hasta el fin de la guerra. Y ya vamos a entender más esto mañana y pasado, que todavía nos queda. Ahora, hermanos, por eso en la profecía de Daniel 11 dice lo siguiente, y leamos ahora desde el versículo 40 en adelante, que tenemos que entender. Leamos. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Bueno, parece que mi esposa no quiso leer lo otro. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, o sea, el poder ateo, habría de contender contra ¿quién? Contra, en 1798 fue eso, ¿verdad? Y entonces con las tropas de el general Berthier, con las tropas del Napoleón Bonaparte, llevan a Pío VI prisionero a Francia, como decíamos hoy, ¿verdad? Después de 131 años ocurre la resurrección de la bestia que ya estudiamos días pasados. Esa resurrección predicha por Dios, pero nadie podía entender que eso iba a ocurrir. Y allí dice, y el rey del norte
y yo puse allí 1929 de Cristo. ¿Por qué? Porque misteriosamente Benito Mussolini, hermano, fue usado para devolverle las 44 hectáreas al Vaticano que hoy posee. El falso rey del norte, que es el Vaticano justamente. El que quiere ser igual a Dios. El que se atribuye a sí mismo los atributos divinos. De manera que encontramos dos fechas fundamentales. Una, el rey del sur, ¿verdad?, que toma posesión y logra vencer por 131 años al rey del norte, al falso rey del norte. Pero el rey del norte no queda muerto, sino que habría de ¿qué? De resucitar. Y esa resurrección es progresiva hasta que venga la guerra definitiva contra el pueblo de Dios. Y hasta cuando el Señor intervenga, hermanos. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Pero en 1929, la resurrección de esa bestia, el falso rey del norte, ocurre. Y no solamente no fue sencillo. El resto del capítulo de Daniel 11 comienza a describir esa guerra. El versículo 41 dice que el avance sería enorme. Entrará a la tierra gloriosa, dice allí. Hay mucha discusión y muchos se han puesto a discutir sobre esto. Pero hermanos, en la Biblia encontramos solamente una tierra gloriosa. No importa lo que digan los teólogos o algunos por allí, ¿verdad? Es esa que una vez el Señor bendijo en gran manera y en donde llegaron los peregrinos. ¿Se acuerdan que estudiamos también? Los peregrinos llegaron desde Normandía y llegaron para morar o escapar de la persecución. Pero rápidamente se convertirían en otra bestia que nacía de la tierra, ¿verdad? Dejaron de ser una tierra gloriosa. Hermanos, Estados Unidos de Norteamérica nació con un privilegio especial. Su constitución hasta el día de hoy todavía tiene la marca de la Biblia, aunque pronto será cambiada del todo. Eso es lo que dice la profecía. Pero nosotros no debemos de esperar hasta ese momento porque serían momentos extremadamente trágicos. Estados Unidos, el Cordero de Apocalipsis 13, ¿verdad?, aparece aquí. De manera que dice aquí que el Vaticano va a tener su fuerza, y si yo tendría tiempo leería Apocalipsis 17 de nuevo. Porque hay cosas que a veces no entendemos. Y dice allí el ángel que explica claramente a Juan lo que en la forma en que marcharía el Vaticano. Dice que él llega hasta el desierto, y el desierto es Estados Unidos, donde por supuesto allí llegaron los peregrinos. Pero dice allí, y muchas provincias caerán. La tierra gloriosa va a caer. Yo diría ya cayó, ya vamos a ver enseguida. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Y ustedes me dirán, ¿y por qué Dios habla con tantos símbolos? Porque, hermanos, la profecía es dada en símbolos. La misma Biblia explica los símbolos. Porque la Biblia está escrita en la gran controversia. Ni Satanás puede entender la Biblia, hermanos. Pero tú y yo podemos entender las Escrituras si oramos y le pedimos a Dios la unción del Espíritu Santo para entender las Escrituras y para que el Espíritu de Dios, que es el que maneja la sabiduría divina de la cual anoche mencionábamos, pueda engendrar en nuestro cerebro la comprensión de lo que Dios reveló. A veces me pregunto cuán poco amamos la revelación de Dios. Ahora, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón fueron parientes directos de Israel. Parientes. No voy a entrar en detalles ahora porque tendríamos, sino que irnos hasta la medianoche. De manera que eran parientes. ¿Y qué está diciendo Dios? Que habrán pueblos que son parientes nuestros, o sea, pueblos cristianos, se habla de otras religiones que no conocen la verdad hoy, hermanos, pero que están desesperadamente buscando la verdad, quieren encontrar esa verdad. Pero puede ser, hermanos, que nosotros como Israel estemos tranquilos, sentados, sin entrar en guerra, y el pueblo que no entra en guerra no puede salvar a sus hermanos. Ese es el problema. Y aquellos que están en otras religiones, ¿pueden ser hermanos nuestros o no? Nosotros a veces hacemos como a los judíos. Aquellos no. Nosotros somos los hijos de Dios. Cuidado con ese pensamiento, hermanos. Cuidado.
Cuidado, porque un día Jesús le dijo a los fariseos que recorrían mar y tierra. Escúchenme bien, los fariseos, hermanos, y los saduceos trabajaban y tenían su comisión misionera. Hoy que no vayan a entender mal aquí, Gustavo, de ninguna manera, perdón, Claudio, que está dirigiendo estas reuniones, o sea, estas reuniones especiales para nosotros. Pero hermanos, ellos tenían su trabajo misionero. Por eso Cristo les dijo, y recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y cuando lo hacéis, o cuando lo lográis, lo hacéis más, 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Yo voy a decir algo. Hermanos, un pueblo que cree en la inminencia del retorno de Cristo. Un pueblo que entiende que el Rey del Universo viene pronto y estamos anclados y fundamentados en la profecía bíblica. Pero si cuando estamos predicando las profecías, estamos entendiendo las cosas de Dios y estamos agudizando nuestra mente y pidiendo la unción del Espíritu de Dios para entender el mensaje de Dios, queridos hermanos, no tenemos interés. Lo dice la sierva de Dios, yo no lo voy a decir. Dios deja fuera a una enorme muchedumbre porque si entrasen dentro de la iglesia se perderían peor que si entraran. No hay interés. Hay más interés en otras cosas. Por eso, hermanos, no entender la guerra de la cual estoy hablando es serio. Ahora bien, parientes de Israel, ¿no es cierto? Indica en forma simbólica los parientes espirituales. Feroz batalla del falso rey del norte. O sea, aquí encontramos la descripción en Daniel 11, desde el 40 en adelante, la escena final. Es la lucha del pueblo de Dios. Leamos el versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. De manera que, dice aquí, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. O sea que el ateísmo será dominado, ya fue dominado, y ya vamos a ver algunas cositas dentro de instantes, en gran manera por el poder ¿de quién? Del Vaticano. Hermanos, en este momento el Vaticano se ríe del ateísmo. Y ya lo tiene con él, pero quiere de alguna forma terminar completando el casamiento con los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que dice la profecía. Cuando logre esto, entonces habrá terminado todo. El ateísmo, la cortina de guerra ya cayó, hermanos. Si ustedes saben quién tramó eso, bueno, ya lo vamos a ver, pero se los digo antes, porque tal vez a veces ayuda. Lo tramó el Juan Pablo II, y Ronald Reagan en la biblioteca del Vaticano. Hicieron todo el plan. El muro de Berlín cayó no por la casualidad, pero el pueblo de Dios durmió durmiendo como el discípulo allí en el Getsemaní, ¿verdad? Y ahora el versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, o sea que habría de llevarse riquezas de allí. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Los de Libia eran ricos y los de Etiopía eran pobres. ¿Qué está diciendo la profecía aquí? Que el Vaticano va a tomar las riquezas totales del mundo, hermanos, y también a los pobres los va a sujetar. De manera que el predominio del rey del norte es terrible. Es lo que Dios quiere que entendamos. Es lo que Dios quiere que comprendamos en esta hora en la cual vivimos. Escenario de esta hora profética, hermanos. La naturaleza está convulsionada. Ustedes ven los huracanes y desastres, terremotos todos los días. Los otros días tembló la tierra desde una punta a la otra, nuevamente. Cada día, hermanos, esto crece de una forma impresionante. No hace falta que yo les diga porque ya lo sabemos de memoria. La moral está en crisis total. No se puede describir, porque realmente es algo triste cómo la poligamia se ha establecido en el hogar por ley en países de la tierra,
Como Sodoma y Gomorra, hermanos, ya se quedaron atrás en nuestros días. De manera que eso es ahora el escenario actual del mundo. La economía mundial está requebrajada completamente. O sea que la economía de esta tierra va de mal en peor e irá de mal en peor hasta cuando Jesús regrese. No tiene solución, hermanos. Yo anoche hablé algo, pero no voy a hablar hoy acerca de ello. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo están las cosas, y nosotros no somos una excepción en este país. Desgraciadamente, ¿verdad?, nos ponemos a pensar a veces. Pero como hijos de Dios tenemos que entender, hermano, que el mundo se está terminando. Y rápidamente el mundo está cayendo sobre poderes que nosotros a veces no entendemos del todo, y deberíamos entenderlos. La crisis religiosa jamás vista entró en esta tierra, hermanos. Es el momento cuando más templos hay en la tierra, de todo tipo de religiones. Sin embargo, es el momento cuando más lejos el hombre está de Dios. De manera que la religión de hoy no sirve para nada, absolutamente para nada. El hombre está lejos de su Hacedor. Satanás ha preparado el escenario para la última gran batalla que él tiene. El espiritismo domina la tierra. Y saben, hermanos, que hablar de Estados Unidos de Norteamérica, donde cada pocas cuadras hay una iglesia del culto a Satanás en forma directa. Y allí va la gente a adorar a Satanás. De manera que las doctrinas satánicas purulan por este mundo. El culto a Satanás reina por doquier, en diferentes tipos de religiones de la tierra. Y no solamente eso, sino que las logias que se manejan desde el Vaticano por todos lados van dirigiendo los acontecimientos. Solo Dios puede frenar al autor del pecado. Y por eso, hermanos, nosotros estamos aquí en esta noche. Si realmente apreciamos las cosas de Dios, deberíamos ser conscientes. Dejaríamos nuestras casas, dejaríamos todo y vendríamos, y tal vez el templo estaría lleno. Por esto es un termómetro que mide, hermanos. Me mide a mí mismo, nos mide a todos, porque todos somos hermanos en la fe. Tenemos que pensar simplemente en serio. Las doctrinas del mal, de una forma o de la otra, obrando sobre este mundo. El nuevo orden mundial, Apocalipsis 13 y 11, ante nosotros, ya en forma total. La democracia, hermanos, tan querida y por supuesto tan amada, que nuestros grandes hombres tanto apreciaron. Yo hablo de los pioneros, que también aquellos que venían de la persecución amaron en gran manera. Se está desintegrando ante nuestra vista, y a veces nosotros empezamos a hablar de aquello, de lo otro, pero hermanos, cada día la palabra democracia suena como locura. Los tres poderes que normalmente manejan a un país, que tienen que funcionar completamente separados, hoy están manejados a su antojo y parecer por el que domina. Y no vayamos muy lejos por eso, para esto. Es que, hermanos, el aspecto tiránico se va a establecer en la tierra. Estados Unidos, el padre de la democracia, habrá de ser el que menos respete las leyes. De manera que no nos extrañemos y comprendamos las cosas de Dios. La atmósfera que nos rodea está preparada para la última gran batalla contra el pueblo de Dios y para aniquilarlo, si le fuere posible, al autor del pecado. Crisis en el remanente. Hay un zarandeo en el pueblo de Dios, hermanos. Algunos esperan que el zarandeo es en el futuro. Pero el zarandeo, hermanos, está hoy entre nosotros. Ignorar esto es ignorar la palabra de Dios. Por eso es hora de clavar nuestras rodillas, es hora de rogar al Espíritu de Dios, hermanos.
Es hora de aferrarnos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Es la hora de decirle al Señor, yo no puedo. Hermanos, hasta que Pedro no entendió eso y hasta que no lloró amargamente después de habernos negado brutalmente, ¿verdad? 3 veces, como dice la palabra de Dios, aún con insultos, ¿qué hizo Pedro? Se fue allí al lugar donde había visto a Cristo llorar y gemir y luchar en su lucha agónica. Y allí ahora lloró amargamente y pidió perdón al Todopoderoso. Pidió perdón y el Espíritu Santo pudo lograr, hermanos, en Pedro, porque si estudiamos la vida de Pedro y de Judas fue parecida. Pero Judas nunca se arrepintió y Pedro negó a Jesús. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió profundamente. Como también nosotros hoy hay un arrepentimiento, dice la sierva de Dios, del cual tenemos que arrepentirnos. Y en la Laodicense no ve ese arrepentimiento. Ese es el problema. El tiempo del fin. Bueno, leamos Santiago capítulo 5, 1 y 4, y 3 y 4 en realidad. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. A ver, hermanos, ¿cómo estaría la tierra en la hora del fin? Los capitales más grandes del mundo estarán, ¿cómo dice? ¿Esparcidos en la tierra o reunidos en un lugar? ¿Estamos entendiendo? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Habéis acumulado tesoros para los días de ¿qué? Postreros, o sea, para los días finales de la tierra. El versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. De manera que Dios es testigo, hermanos, de lo que pasa en la tierra. Dios es testigo de muchas cosas, de lo que pasa en cualquier lugar de este planeta. Dios es testigo aún del trabajo esclavo, porque hacen multimillonarios a quienes los fuerzan a trabajar de 16 a 20 horas por día en un lugar. Me encontraba no hace tanto tiempo con alguien y le dije, y eso no muy lejos de aquí, hermanos, y no hace muchos días. ¿Por qué usted está aquí en este lugar tanto tiempo? En uno de los supermercados. Es que a mí no me dan permiso ni para ir al baño. No tengo permiso para ir al baño. ¿Pensaron ustedes en eso, hermanos? ¿Se cumple la palabra de Dios o no? Pero a veces no entendemos. Y empezamos a guerrear que aquel presidente y el otro, ¿qué me importa a mí de aquí presidente y el del otro? Lo que yo debo ver es la profecía y el cumplimiento profético. Tengo que entender lo que está pasando a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, Jesús habló de nuestros días y allí está en forma, él habla de 5 eventos que habrían de señalar la hora final de la historia. Leamos a continuación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo estaba hablando en el gran sermón profético, y ahora señala a cinco señales específicas. Yo he leído algunos libros, hermanos, escritos por algunos escritores que yo no quiero mencionar, pero que aún están negando estas señales y dicen, no, lo que pasa es que eso está todavía por ocurrir. Y tan grande es el zarandeo, hermano, que hemos llegado hasta ese punto. Y Cristo dice claramente qué es lo que iba a pasar. Ustedes saben que son eventos que ya pasaron. Allí están los 5 eventos. El terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755, es el terremoto de Lisboa, hermanos, nadie lo puede cambiar. Dios permitió que eso ocurriese para que despertara el pueblo. El oscurecimiento del sol del 19 de mayo de 1780. El tercero, luna como sangre, 19 de mayo de ese mismo año. La lluvia de estrellas fugaces, 13 de noviembre de 1833. El tiempo actual. Y en el tiempo actual, ¿qué se dice? Paz y seguridad. El mundo dice eso. ¿Qué decimos nosotros?
o nos comportamos con un interés como paz y seguridad. Hay tiempo. Total. Hermanos, es difícil creer en la inminencia del retorno de Cristo en este momento. Pero ese problema de no creer en la inminencia del retorno de Cristo y estar atado a cosas temporales proviene de Satanás, del autor del pecado. Ahora bien, en los cielos, el gran juicio investigador del cual estudiábamos anoche, meditábamos acerca de ese juicio terrible, ¿verdad?, que está terminando, hermanos. Y nuestra suerte está siendo decidida allí. Nadie la puede cambiar. Cuando muere un hermano, yo siempre pienso algo, hermanos. Y cuando me toca dar un servicio fúnebre, pienso en eso. Tengo miedo que se me pase la hora y ustedes se me van a enojar. No hace muchos días yo fui a hacer un sepelio, hermanos. Fue muy particular, porque, bueno, la noticia me llegó finalmente después de muchas cosas, y yo dije, por supuesto, que voy tranquilo. El pastor no podía salir de esa iglesia por X motivo, pero ese día en la iglesia había 12 personas. Hablo claramente en esta noche porque estamos entre nosotros. Y un anciano estaba dedicado a acompañarme a mí. Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Uno dice, pastor, no se preocupe porque yo voy a cantar y todo. Y era un hermano que sabía cantar muy bien. Y yo dije, muy bien, hermano, así tenemos que hacer. Vayamos. Habían pedido que un pastor adventista diese ese sepelio y ninguno de ellos, de los parientes, era adventista. Me tocó a mí. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hablo ahora ante todas? Que no hay ni un hermano aquí presente y están todos puestos en la iglesia, pero en la iglesia hay solamente 12. Y cuando llegué al lugar, hermanos, yo me di cuenta que algo pasaba. Porque yo no tenía 12 presentes, sino tenía 60 personas. 60 a quien predicarles en un momento especial, hermanos, tremendamente especial. Le pedí al Señor mentalmente, Señor, ayúdame, ¿qué debo decir? En la sala mortuoria allí no hablé mucho tiempo porque ustedes saben que no hay demasiado tiempo allí, pero se acercó el encargado, ¿verdad?, de la funeraria y me dijo, pastor, nosotros entendemos que ustedes hacen un servicio y queremos hacerlo como ustedes quieran. En el cementerio hay una capilla y allí usted puede hablar el tiempo que desee. Cuando yo escuché eso quedé impresionado. ¿Puede hablar? Pero al mismo tiempo pensé, ¿y qué le hablo a la gente? Esta gente acá no hay, no vamos a cantar. Y allí estaba mi hermano anciano y él dijo, Rubén, yo voy a cantar, así me dijo, Rubén, yo voy a cantar un himno. ¿Y este himno qué te parece? Sí, con toda tu fuerza. Y ese anciano elevó su voz, hermanos, y cantó maravillosamente. Y la gente estaba mirando. No eran adventistas, eran los parientes de Israel, hermano, que estamos hablando hoy. Los israelitas estaban en el templo. Era un sábado. 12. En un templo de 150. ¿Y saben? Repentinamente el que estaba en la puerta de la capilla, y yo andaba dentro de la gente tratando de organizar de alguna forma las cosas allí, porque justamente 2 más se habían escapado de la iglesia y se vinieron allí porque querían también acompañar, porque conocían a la persona que había fallecido. Y saben, hermanos, cuando repentinamente el que estaba cuidando, porque allí hay un cuidado muy específico en la entrada de esa capilla, rápidamente llama a alguien, y llama a alguien de los que, y fue el que tenía que ver, el anciano va hasta allí y le dice, dígame una cosa, dígale al pastor ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no empieza? Es que dice, bueno, el pastor está afuera todavía, pero no, si yo vi al pastor entrar. Yo lo vi entrar aquí, recién entró.
dígale al pastor que haga pasar la gente. Y entonces uno de nuestros hermanos, el que me refiere recién hermanos, se dio cuenta que algo raro estaba pasando. Y le dice, no, el pastor es aquel, le dice, aquel que está allí. Y ustedes saben que yo no soy muy alto. Entonces de la funeraria, o mejor dicho, el que vigilaba la entrada de la capilla, le dice, pero no, si yo vi al pastor entrar, un hombre alto, estaba vestido de una ropa oscura, entró y estuvo parado ahí. Entonces él entró entre la capilla, ¿y cómo no está más ahora? Estaba parado en la cabecera del féretro. Hermanos, yo quedé impresionado. Invité a la gente que entrara. Sabía que el Señor estaba dirigiendo las cosas. Entonces, hermanos, hablé de un tema, como se puede hablar en ese momento. Y hablé de la resurrección y del día cuando Jesús regrese. Y yo quiero decirles, hermanos, que en ese día terminamos el momento, muchos llorando, por supuesto, de los parientes y demás. Y yo dije, hermanos, así a todos, ¿por qué no nos tomamos de la mano y le pedimos a Jesús que ahora vamos a estudiar la Biblia y nos vamos a preparar para el encuentro con nuestro Rey? ¿Ustedes desean eso? Sí, levantar una mano. ¿Nos podemos tomar de la mano? Sí, todos se tomaron de la mano. 60 personas, hermanos. Venían del norte y del sur, del este y del oeste. Mas Israel estaba dentro de la casa. ¿Cómo se entiende esto? Prometiendo a Dios ser fieles y estudiar. Y cuando llegó el momento final, la hija del que había fallecido me dice, pastor, yo quiero ser fiel, quiero servir a Jesús porque quiero ver a papá otra vez. Hermanos, hay un mundo sediento de la verdad. Hay un mundo que está pereciendo porque no entendemos nosotros como deberíamos entender la guerra entre el bien y el mal. Y salir a predicar el fin del tiempo de gracia. Jesús deja de interceder. Y entonces caerán las plagas, hermanos, sobre este mundo. La Biblia habla mucho acerca de ello. Y allí en la séptima plaga, de la cual hablaremos, creo que mañana, está descrito el último de los acontecimientos. De manera que de los 5 eventos, 4 ya son historia. Nos encontramos en qué momento. El mundo dice paz y seguridad. Estamos allí detenidos en un compás de espera, porque Jesús está frenando los vientos. El siguiente evento que describe, el quinto, es allí en Apocalipsis 6:14 en adelante, y también, por supuesto, en el capítulo 16 de Apocalipsis, es el mismo evento, es la séptima plaga. Ya no hay más tiempo de gracia en ese momento. No hay tiempo para arreglar nuestra vida, hermanos. Por lo tanto, Jesús nos llama, hoy es el día, hijo mío. Entiende, levántate, todo el poder del cielo está a tu alcance. Jesús dice, yo soy el que dirijo las huestes de Israel. Y conforme, no dijo Cristo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Y todavía Cristo se refiere específicamente al Espíritu de Dios cuando habla de él. Ahora bien, enorme conflicto, hermanos, cuando Daniel 10 y 11 fueron escritos, desde antes en realidad, desde los 2300 días en adelante. Y yo voy a leer solamente lo que fue ese conflicto, que tal vez nosotros tenemos hoy, no le damos la importancia. Vamos a leer Daniel capítulo 10, 3 al 6. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Bueno, hermanos, a ver. Daniel ayunó, ¿cuántos días dice allí? 3 semanas, ¿verdad? Su corazón estaba compungido, no podía entender muchas cosas. Y rogaba al Dios del cielo. Y hermanos, cuando un hombre de Dios
se entrega en sus manos, el cielo se mueve, hermanos. A mí me gusta pensar en esto. Me gusta pensar en el profeta Daniel, ese gran hombre de Dios, porque así lo dice la Biblia. El versículo 5 agrega lo siguiente: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Así se describe. Daniel ve ese personaje terrible, ¿verdad? Repentinamente se cae el velo que nos separa de lo invisible. Si en esta noche, hermanos, pudiéramos ver aquí los ángeles de Dios y también a otros ángeles que están tratando de que el pueblo de Dios no se prepare. Es un conflicto real, un conflicto totalmente real. Y miren lo que dice el versículo 11, hermanos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Repito una frase. Y me dijo Daniel, varón, ¿cómo? Muy amado. Hermano, qué privilegio ser muy amado del cielo, por el cielo. Que el ángel Gabriel le dice: Daniel, yo he venido para esto. Claro, fue una lucha y una contienda, Daniel. Mientras tú orabas, mientras tú clamabas, mientras tú ayunabas 3 semanas seguidas. Nosotros tenemos 10 días. No, dije mal, 10 horas a veces, de vez en cuando. Y el versículo 12, ¿qué dice? Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tus palabras, hermanos, ¿por qué el ángel estaba al lado de Daniel? ¿A causa de qué dice allí? Al principio de tus ruegos, hermanos, cuando ese varón muy amado se inclinaba ante el Dios eterno, el cielo se movía. ¿Notamos? Más dice aquí la palabra de Dios, agregando, ¿verdad?, en una forma impresionante, dice: dispusiste tu corazón y a entender. Hemos dispuesto nuestro corazón a entender, hermanos. Estamos orando por nuestros hermanos, por nuestra iglesia estos días. Porque necesitamos hacerlo, hermano, no porque uno sea. Nosotros no somos nada. El que les habla no es nada tampoco. Necesita de que ustedes oren por él. Oremos los unos por los otros. Porque, hermano, la salvación de todos nosotros está en juego. Y aquí dice la Biblia, ¿verdad? Dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus ruegos yo he venido. Ahora explicarte la visión. El versículo 13 es muy interesante porque nos describe el conflicto, hermano. Leamos. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. A ver, hermanos, entonces, esos 21 días mientras Daniel oraba, ¿qué estaba pasando en realidad? Tan grande era la lucha, hermanos, que el ángel Gabriel no podía luchar contra las huestes satánicas. Tan terrible. Y entonces, ¿quién acude para ayudar a Gabriel? Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién? Miguel, uno de los principales príncipes, Cristo mismo, hermanos. Porque la batalla, finalmente la va a terminar el gran guerrero, Miguel, quien es como Dios. Esa es la batalla, hermanos, con la cual nosotros tenemos que entender hoy. De eso habla Daniel capítulo 11, hermanos. Pero tenemos que estudiar, comprender, y no podemos comprender, no solamente estudiar, sino orar, clamar a Dios, rogarle al cielo. El Espíritu Santo descenderá y nos ayudará a entender lo que Dios está diciendo, hermanos.
Los 2300 años también fueron revelados. El primer advenimiento de Cristo con lujo de detalle. El segundo advenimiento de Cristo, hermanos, ¿qué más claro queremos ver que lo que estamos viendo? ¿Podría ser más claro? No. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5, 1 al 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. A ver, hermanos, porque la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿No dice eso? Pero el apóstol Pablo también dice otra cosa. Mas vosotros, hermanos, ¿a quién le habla allí San Pablo? Al pueblo de Dios, al remanente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. De manera que es un pecado. Aquellos que los sorprenda, hermanos, en las escenas finales de la historia, no podrán heredar y estar con Jesús, la vida eterna, y estar con Cristo para siempre. Por eso Él exclama allí, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de qué, ni de las tinieblas. El mundo está en tinieblas, pero nosotros, hermanos, tenemos la luz de la palabra de Dios. Tenemos la mayor luz no podemos tener que la que nos fue entregada. Somos el pueblo profético, elegido por Dios al final de la historia para dar un mensaje especial, no cualquier cosa, para predicar con claridad y decirle al mundo lo que le pasa, para que los reyes se conviertan, hermanos. Para que hombres grandes vengan. El Espíritu de Dios vendrá cuando esto ocurra, no antes. Ya vamos a ver enseguidita esto. La larga persecución de 1260 años ocurrió. Y llegó la hora, hermanos, terrible, ¿verdad?, del juicio. Juicio investigador. Y el remanente se encuentra en esa hora. El potente zarandeo del pueblo de Dios ya ha comenzado, hermanos, decía la sierva de Dios, en sus días inclusive. De manera que no es asunto de... Y la Biblia describe ese zarandeo, se lo dice el Señor a nada menos que a Isaías el profeta. Y Dios lo envía a Isaías y él dice, envíame a mí, yo voy a ir, Señor. Y él escucha como en trueno la voz de Dios. Y Dios le dice, le habla en un lenguaje tremendo. Porque Isaías fue enviado a Israel, hermanos, a predicar a Israel. Y tenía que predicarle a Israel. Y miren lo que dice allí. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. A ver, hermanos, ¿cómo será la zaranda de Dios? Es que el Señor se va a asustar y va a decir, no, bueno, pero aquí si yo zarandeo tan fuerte no me queda ninguno. Acá está hablando, y si queda en una ciudad y aquella una figura, ¿verdad? Isaías queda espantado al ver que desaparecía una, la otra, en esa visión terrible. Y todavía dice Dios, y aún si queda la 10ª parte, esa volverá a ser zarandeada. Porque yo no puedo obrar antes que el pueblo de Dios sea zarandeado. Por lo tanto, hermanos, estamos al borde mismo de la lluvia tardía. Pero todas las promesas que Dios hizo se va a realizar sobre el remanente que está dentro de aquellos que conocen la verdad. Dios no va a obrar con un pueblo a medias convertido. Ahí dice, ¿verdad? Y lo compara como, ¿con qué? Con el tronco, dice, de una encina que vuelve a brotar aunque se la haya cortado hasta lo último, y allí sale de nuevo el brote. Y con esos nuevos racimos, si podemos usar esa figura, Dios acabará su obra en este mundo. Y mucho más rápido que lo que creemos, hermanos. Porque cuando Dios tome las cosas en sus manos se verá, realmente. La última batalla se acerca. Y miren, vamos a ir rápido ahora. 1798, cae el poder perseguidor. La herida mortal, después de 131 años de haber desaparecido, cae ahora y vuelve a surgir.
En 1929 comienza a sanar la herida mortal, profética. Le otorgan 44 hectáreas y se establece como Estado, el Estado del Vaticano, como sabemos. Continuemos leyendo rapidito allí, si es posible, Alicia. Comienza la veloz carrera diplomática jamás vista, logrando relaciones con 174 países. Solo Estados Unidos la supera con 8 millones de kilómetros cuadrados, teniendo la sede de la ONU contra 44 hectáreas del Vaticano, Rey del Norte en Daniel 11, 40-41. A ver, hermanos, todos los diplomáticos están allí en esas 44 hectáreas. ¿El sanamiento de la bestia está real o no es real? De forma impresionante. Los reyes de la tierra. Juan Pablo II recorrió, hermanos, recorrió en su vida, ¿verdad?, 1.163.865 kilómetros, equivalente a más de 28 veces el círculo de la Tierra, o 3 veces la distancia Luna-Tierra. De manera que ese sí que está en guerra, estuvo en guerra, para lograr sus fines. Pero el pueblo de Dios, hermanos, ¿es consciente de esto? ¿O está leyendo el periódico? ¿O está viendo algún canal de televisión en lugar de leer? El Vaticano recibe un promedio de 1 millón de peregrinos, 180.000 audiencias especiales, grupos particulares y jefes de Estado, etcétera, por año. Así es. La sierva de Dios dice lo siguiente, leamos. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ser aniquilada, serán sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Tremendo lo que dice la sierva de Dios aquí. Yo el otro día lo dije, ahora lo estamos leyendo. Aquí dice claramente que las persecuciones terribles de los 1260 años en intensidad serán sobrepasadas. Cuando el pueblo de Dios se levanta, hermanos. ¿Y cuándo es esa hora? El tiempo profético y la lluvia tardía. El tiempo profético ha llegado, hermanos. ¿Y la lluvia tardía entonces qué pasa? Se olvidó Dios de su pueblo. La última batalla se acerca. Estados Unidos y el Vaticano. 2 atentados fueron claves. Ronald Reagan el 30 de marzo y Juan Pablo II el 14 de mayo de 1981, cuyo cuidado protector fueron atribuidos a Dios y a la Virgen respectivamente. Claro, pero estaban juntos allí. 2 atentados que podrían haber terminado con los 2. El Papa dice la Virgen me salvó. Ronald Reagan dice Dios me salvó. Pero estaban allí juntos los 2, ¿qué problema había? Ambos mandatarios se reunieron en la biblioteca en el Vaticano y establecieron en 1982 la Santa Alianza. 1982, escuchen hermanos, ahora estamos en 2018. 1982 establecieron la Santa Alianza para terminar con la amenaza rusa. Ya no existe más Rusia. La URSS desapareció, hermanos. Hoy tenemos a Rusia, sí, pero es otra cosa. Cumple su función de diferente manera. Leamos a continuación lo que dice aquí. James Nicholson, embajador en 2005, dijo: el presidente siente un gran respeto por el Papa, tanto por lo que el Papa representa como modelo, como hombre y líder religioso, así como también por su gran sabiduría en el manejo de los asuntos mundiales. Eso lo dice Estados Unidos de Norteamérica, hermanos. Escuchen bien. Ustedes saben que el Papa fue claramente y dirigió palabras nada menos que al Congreso de la Nación. No hace poco de eso, hace poco de eso. Y nosotros que conocemos lo que va a pasar. Nosotros, hermanos, que tenemos la luz enorme de esa terrible contienda, esa lucha terrible que aún Cristo mismo tuvo que intervenir, porque de lo contrario no hubiera llegado al pueblo de Dios.
Jesús mismo vino para derrotar a Satanás, para que tú y yo podamos entender. Porque, hermanos, las profecías fueron dadas para que el pueblo de Dios despierte, entienda, se entregue al Señor, haga la voluntad de Dios y encare el mundo como está. Año 2005, 3 presidentes de esa superpotencia se encontraban arrodillados ante el féretro de Juan Pablo II. ¿Qué les parece? ¿Va en camino el cumplimiento final o no? Estados Unidos de América, hermanos, en pos de la bestia. ¿Saben ustedes? No pueden entender los evangélicos que impulsan en este momento a Trump, el presidente, ¿por qué no le cierra el número? ¿Por qué no pueden cerrar el lazo? No entienden. Ustedes y yo sí sabemos por qué. Porque Jesús todavía no permite, simplemente. Porque el tiempo llegó y estaban ya pasados. Y dice así: el audaz crecimiento actual que determina el cumplimiento total de Apocalipsis 13 y un mundo admirado en pos de la bestia, evangélicos, católicos, hindúes, rabinos, paganos. Las palabras que hace pocos días atrás escuchamos en forma muy enfática a nuestro compatriota que está en Roma. Todos somos hijos de Dios. Miren la tremenda sabiduría, entre comillas, ¿verdad? Astucia. No importa qué religión poseamos, eso no será lo importante. Lo importante es que todos nos unamos, que guardemos el Santo Domingo, que es el día de la familia, y entonces entrará la paz y la bendición de Dios vendrá. Bueno, está claro. Evangélicos, católicos, hindúes, rabinos, paganos de toda naturaleza, no interesa, eso no importa. Esa batalla final, hermanos. Y dice la sierva de Dios lo siguiente allí en el libro de Evangelismo, en la página 510 y 11. No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles, el conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Hemos de encontrar nuestra fuerza donde encontraron la suya los primeros discípulos. Yo no entiendo del todo, hermanos, la cita. Perdónenme que les diga de esta manera. Se los digo en forma simbólica también. No entendemos como deberíamos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles, el conflicto entre los ángeles leales y ¿quiénes? Y los desleales, o sea, los del mal. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre, por ti, por mí. Y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Sí, hermanos, eso es real. Es la pluma inspirada lo que dice eso. Hemos de encontrar nuestra fuerza donde encontraron la suya los primeros ¿qué? Discípulos. Y nosotros estamos estudiando en estos días, hermanos, en los folletos, la forma tremenda en que los discípulos se convirtieron. Les costó la vida. Murieron, y Pedro todavía consideró un privilegio muy grande morir. Como Cristo había muerto, dijo: a mí me van a crucificar cabeza abajo. Así fue. Pero parece que estar convertido, hermanos. Y convertirse significa sentir dolor por el pecado. Significa saber que lo que Dios dice es verdad, pero la mayoría eso acá lo escucha y pasa así, pasa por de largo. Mañana ni se acuerda más del tema. Leamos. George Bush, Casa Blanca, 2001. La mejor manera de honrar al Papa aquí en los Estados Unidos es considerar sus enseñanzas con seriedad, escuchar sus palabras y llevarlas a la acción. Este es el desafío que todos debemos aceptar. Escuchen bien. Hermanos, si hoy salimos de esta casa, hemos estudiado la palabra de Dios, la mejor manera de honrar a Dios es poner en práctica lo que hemos estudiado hoy. Es así. Pero George Bush, ahí clarito, ¿verdad? W. Bush,
En el 2001, hace 17 años, la mejor manera de honrar al Papa, escuchen bien, ¿qué es? Aquí en los Estados Unidos, es considerar sus enseñanzas con seriedad, escuchar sus palabras y llevarlas a la acción. Este es el desafío que todos debemos aceptar. ¿Qué nos falta, hermanos, para que ocurra esa unión? Nada, solo que Dios dé el permiso. Y Dios levantó a los poderes del Oriente, me refiero a Rusia y otros poderes muy fuertes que van manteniendo la balanza en equilibrio. Para que su pueblo se decida, porque hermanos, nada puede cambiar nuestra decisión. Si hoy nuestro nombre pasara por el santuario celestial, si mañana estuviéramos muertos, podemos llamar al mejor predicador, hermanos, al mejor cuarteto para que cante, podemos llenar de flores en torno al féretro, pero eso no puede cambiar la situación del adventista que murió y no está convencido de lo que hoy estamos estudiando. Esa es la realidad. Nosotros hoy tenemos que decidir, hermanos, no es más adelante. Todos. Ahí dice lo siguiente, Juan Pablo II, leamos. Sería pues un error ver en la legislación del ritmo semanal una simple circunstancia histórica sin valor y que ella podría abandonar. Por eso es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Juan Pablo II. Bueno, ¿se dan cuenta, hermanos? Entonces el Vaticano la tiene bien clara, ¿verdad? El domingo será universal y se va a guardar, a las buenas o a las malas. Y él dice sería un error muy grande hacer lo contrario, por supuesto. Ahora dice la sierva de Dios, me fue mostrado que Satanás se nos está, ¿qué dice? Adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad, ¿qué? Religiosa. ¿Estamos entendiendo? Queridos hermanos, por eso es que el mundo tiránico, y observemos el espíritu tiránico de los monarcas de la tierra, que crece y crece para despertar, abrir nuestros ojos, que estamos llegando a la hora final. Medidos al fin del tiempo. Acá hay algo, hermanos, que a veces, saben, me gusta hablar de esto acá, de una parábola cortita de Jesús. Pesados en la balanza de Dios, al fin del tiempo de gracia. Jesús dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ustedes saben que, hermanos, la venida de Cristo en gloria y majestad no va a ser algo que va a ocurrir en un momento, sino que va a demorar muchos días, yo no sé cuántos, pero muchos. Acá está hablando del fin del tiempo de gracia, no de la venida de Jesús. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra ¿qué? Dejada, simplemente. ¡Brum! Cuando Jesús diga, hecho está en los cielos, el juicio terminará y quedará sellado a todo caso para siempre. La lluvia tardía, hermanos, descrita en Apocalipsis 18:4, está clara, vamos a leerla. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí es el llamado que el pueblo de Dios hará, hermanos. Los ángeles quisieran terminar la obra en esta tierra. El universo entero observa con vivo interés a este planeta al final del conflicto. ¿Qué hará el pueblo de Dios en la hora final, hermanos? Pero aquí el Señor, los ángeles quisieran terminar la obra solos, y por supuesto que tendrían poder. Pero hermanos, la iglesia de Cristo es la que va a terminar la obra de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuando el remanente inflamado del Espíritu de Dios
en la dimensión de la lluvia tardía salga a proclamar este mensaje, queridos hermanos, la obra de Dios terminará y se van a terminar muchos cálculos nuestros. Ni vamos a tener siquiera en cuenta la cantidad de personas que entran a la iglesia. Será tan grande porque será superado en mucho el número de lo que puede ser el remanente. El Señor va a terminar y va a cumplir su promesa. Y el Señor te dice a ti y a mí: hijo mío, dame tu corazón. O estás cómodo en la tierra. ¿Te sientes bien donde hay muerte? ¿Te sientes bien donde puedes perder tu esposo, tu hijo, tu madre? ¿Estás tranquilo? ¿Qué te pasa? ¿No me conoces? ¿No entiendes mi palabra? Te he hecho miembro del remanente. Queridos hermanos, ahora leamos Daniel 11 otra vez. En su última parte, Daniel 11, 44 y 45. Noten bien. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahí está la descripción del Vaticano en sus últimos momentos, hermanos. Ahora aquí viene el verdadero rey del norte, y es representado en la figura inclusive de cómo cayó Babilonia, por las tropas de los medos y persos, dirigidas por Ciro, que se llamaba el ungido de Dios, y era un pagano, pero había sido elegido hasta antes de su nacimiento. Hermanos, bajemos, no debo decir la palabra que iba a decir, bajémonos del pedestal en que nos creemos estar, humillémonos ante Dios y entendamos lo que Dios nos habla realmente. Porque el que se humilla, como recién leíamos, será escuchado por el Todopoderoso. Pero noticias del oriente y del norte, el verdadero rey del norte, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial, de aquí Jesús. Dice allí, lo atemorizarán las noticias. ¿Qué noticias? Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, pueblos, muchedumbres y naciones. Y entre el monte glorioso y santo. ¿Cuál es el monte glorioso y santo? Es el pueblo de Dios, el remanente de Dios. De manera que la lucha va a ser el mundo entero contra el pueblo de Dios. Y ahora viene algo muy grande, ¿verdad? Mas llegará a su fin, se le acabó el poder de la resurrección, ¿verdad? A ese Vaticano, y no tendrá quien le ayude. Será la caída definitiva. Ahora les hago una pregunta, está escrita para que nadie la olvide. ¿Qué cosa es primero? ¿Las noticias del oriente? ¿O las del rey? ¿O la de la, perdón? Y voy a leer de nuevo. ¿Qué es primero? ¿Las noticias del oriente y del norte o el accionar del Vaticano? Miren de vuelta el texto. Porque algunos dicen, no llegó el tiempo, pastor, todavía de predicar estas cosas. Como Israel del pasado dijo, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa, en el Antiguo Testamento, y no salieron de Babilonia. Noticias del oriente. Las noticias del oriente, hermanos, tienen que llegar primero. Y esas noticias del oriente, ¿por quiénes llegarán? ¿Quiénes predicarán? El pueblo de Dios, el remanente. ¿Y quién más? Aún los ángeles de Dios. La sierva de Dios describe esos días como gloriosos. Dice que los milagros que los apóstoles hicieron en la primera lluvia temprana serán superados en gran manera en la lluvia tardía. La obra de Dios arrasará con este mundo, hermanos, de tal manera que las fuerzas del mal quedarán frenadas sin saber qué hacer. Como dice el texto bíblico, la profecía, ¿verdad? Pero Dios nos espera porque Él quiere cumplir su promesa. Leamos lo que dice la sierva de Dios a continuación.
Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la Iglesia no trabaje juntamente con Dios. De manera que la lluvia tardía no va a caer, hermanos, en una iglesia que está a medias convertida. El Señor va a separar el trigo de la cizaña. Y entonces va a trabajar con ese grupo del todo. Finalmente va a ser así. El zarandeo que ahora hay, hermanos, es señal que la lluvia tardía viene muy pronto. Debemos levantar nuestros rostros y orar al Señor y pedirle poder al Señor. Porque está llegando esa hora. Todo lo que hace la iglesia, todo departamento de la iglesia, hermanos, todo lo que es la iglesia debe ocuparse en predicar el Evangelio, no en otra cosa. No llenar espacios por llenarlos, no hacer viajes para hacer viajes. La única tarea que Cristo nos encomendó es ir en el nombre del poder del Espíritu de Dios para terminar la obra de Dios. Basta de planes que no tienen ni pie ni cabeza. El mensaje del tercer ángel, hermanos, lo alcanzará. Y Dios nos habla en esta noche en Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado a la primer lluvia a su tiempo. Somos testigos de eso, los discípulos, ¿verdad? Y también los que le siguieron. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, ¿como qué? Sí. Como al principio. Dios no va a fallar, hermanos. Pidamos la bendición prometida. Y dice la sierva de Dios lo siguiente: que los cristianos pidan con fe la bendición prometida y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados, pero la lluvia tardía será aún más abundante. Qué cosa, hermanos. La tormenta es grande. Será una lucha directa contra los agentes del pecado, hermanos. Satanás va a dirigir esa batalla. Pero el remanente de Dios será acompañado por Jesús y sus ángeles. El triunfo está asegurado. Cerca de Jesús no hay derrota, queridos hermanos. Qué tremendo es poder pensar en estas cosas. María la pecadora fue la primera que llegó, hermanos, fue la que más lloró cuando Cristo moría en la cruz, porque sentía como su vida pecaminosa. ¿Acaso no fue María Magdalena de la cual Jesús echó los 7 demonios? Y la encontraron en la prostitución y decidieron apedrearla, o sea, los líderes religiosos de aquellos días, hay que apedrearla. Y Jesús comenzó a escribir las condiciones de la iglesia y se fueron uno tras otro para la casita. ¿Qué pasaría hoy si Cristo está presente aquí, hermanos, y comienza a escribir en el piso de nuestras vidas, de lo que está escondido en nuestro corazón, de nuestra fe y de muchas cosas más? Pero saben, María había amado tanto a Cristo que cuando llegó un momento muy particular fue criticada por esto. Judas fue el primero que la criticó. Rompió el vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo mayor que tenía. Y el perfume que esa mujer pecadora, que los otros llamaban pecadora, pero ya no era más pecadora porque Cristo la había perdonado, y había sido sanada por el Espíritu de Dios, hermanos, llenó toda la sala en aquel banquete de Simón, ¿verdad? Nadie pudo ocultar lo que ella hizo. Cuando un hombre y una mujer se convierten, hacen cosas enormes. El drama del laodicense es no entender el amor de la cruz del Calvario, hermanos. En primer lugar eso. No entender lo que fue Jesús cuando fue entregado. Hoy justo tocó la película. Entregado en forma brutal a las multitudes, donde gritaban guiadas por los demonios: crucifícale, crucifícale, suéltanos a Barrabás, que era el ladrón más grande que había. Pero el pueblo de Dios estaba guiado de esa manera, porque no entendía la Escritura como debía. Estaba guiada más bien por las teorías humanas, como ustedes conocen. Pero en Apocalipsis 3, 20 y 21, allí falta el capítulo,
Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la boca y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo da una promesa al laodicense: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué texto hermoso, hermanos. ¿Cuánto queremos ser bautizados por el Espíritu de Dios, hermanos? ¿Creemos en lo que estudiamos o no? Ha llegado la hora cuando tenemos que rogar al Padre. No podríamos terminar esta noche, hermanos, la reunión sin rogar por el Espíritu de Dios, pero no es obligación. Decía la cita que recién leíamos: nos toca a nosotros decidir. Ustedes quieren que oremos hoy en forma especial por el descenso del Espíritu de Dios, hermanos. Quieren que es lo único que nos falta para llegar a casa, queridos hermanos. Pedirle a Jesús que Él perdone nuestros pecados, pedirle a Jesús que nos dé interés para escudriñar la Biblia, que nos dé interés para orar, y pedirle a Jesús todas las cosas, poner nuestra vida en sus manos. ¿Cuántos quieren hoy venir hasta acá, hermanos? Hoy un poquito pasa la hora, no es nada. Dentro de poco tiempo pasaremos la noche entera orando, perseguidos. Pero ¿cuántos quieren avanzar hasta aquí esta noche y decirle: Señor, yo quiero recibir la lluvia tardía? Venga hasta acá adelante, no temas. Ven aquí en el nombre del Señor. Cristo nunca abandona a su pueblo. No desconfiemos de aquel que nunca retrocedió ni perdió una batalla. Yo voy a pedir al pastor Zambelli: pastor, ven para acá. Yo le voy a pedir que él haga una oración especial y después vamos a cantar ese himno que estamos escuchando. Voy a poner un poquito más suave la música para que el pastor pueda orar. Si me puedes, el micrófono, por favor. Les invito a arrodillarnos. Querido Padre que moras en los cielos, cuán necesitados estamos de tu presencia, cuán necesitados estamos que el Espíritu Santo more en nosotros y en la iglesia con poder. Cuánto nos gustaría que la lluvia tardía se derrame sobre tu iglesia y podamos dar el fuerte pregón al mundo. Cuánto nos gustaría, Señor, aprovechar este tiempo de paz para predicar como nunca lo hemos hecho. Queremos pedirte que perdones nuestro pecado, que perdones nuestro orgullo, que perdones nuestro egoísmo, que perdones a tu iglesia tantas cosas que de repente no hemos hecho bien. Y ayúdanos como pueblo, los que estamos aquí, los que están en los hogares, ayúdanos, Señor, a tener esa visión que el Espíritu Santo solamente puede dar para estos tiempos en los cuales vivimos. Querido Padre, por favor, ayúdanos a despertarnos y a hacer tu obra, predicar el Evangelio, a ganar personas para tu reino. Tanto que ha costado nuestra salvación en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, para que podamos alcanzar a nuestro territorio con el Evangelio de salvación, que tengamos ese fuego interno, ese fervor en el corazón para lograr los mayores y mejores resultados en favor de tu reino. Gracias por tus predicaciones maravillosas, Señor, a través del pastor Rubén. Gracias por despertar nuestra alma a esta gran necesidad y a esta gran acción que debemos hacer como iglesia. Señor, bautízanos a todos con el Espíritu Santo y guíanos siempre rumbo al cielo y rumbo al hogar de aquellos que todavía no te conocen. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Queridos hermanos, ahora de pie, con voz triunfante, cantemos con entusiasmo este hermoso himno, Santo Espíritu de Cristo. Padre nuestro, gracias por todo. Creemos en tus promesas. Creemos, Señor, en el bautismo que tú nos vas a dar. Condúcenos a casa con esta seguridad. Tráenos mañana, Señor, que Satanás no nos tiente para que nos quedemos en la casa. Invitemos a más hermanos para que puedan estar presentes. Padre amado, son tus verdades, no son las palabras de los hombres. Es lo que tú dejaste para que nosotros podamos ser salvos. Nos entregamos en tus manos de amor. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Tema de mañana, la séptima plaga y la victoria del pueblo de Dios. Tema hermoso, hermanos. Que Dios los bendiga, que el Señor los acompañe desde un hermoso descanso. Y mañana tempranito todos juntos para estudiar la palabra de Dios.